¿Sí? Ahora sí. Hermanos, le tengo una gran noticia, ¿no? Nuestro Señor viene pronto. En Apocalipsis 22 dice, he aquí yo vengo pronto y lo mejor de todo es que llevo regalos. Traigo galardones en la mano. Es un tema que a veces hablamos poco de eso, pero creo que hoy es el momento para tocarlo. Antes de empezar el tema, quiero mencionar que tengo varios problemas para estar acá, ¿no? El primero es que le tengo un miedo a los micrófonos increíble, y bueno, ya me toca trabajar con eso. Lo segundo, aquí creo que obligatoriamente es necesario el micrófono. Lo segundo es que cuando el hermano José me llama y me dice el tema a mí me apasiona, pero no me gusta mucho enseñarlo, ¿no? Porque es que es tan fácil equivocarse en este tema que preferiría hablar de otros temas menos controversiales. Me pedí específicamente un tema escatológico y si era posible un cronograma de eventos, cosas como para guiarnos. Oye, yo dije, me ponen en un aprieto. Pero el tercer problema fue cuando me dijo el tiempo que tenía para eso. En ese, hoy vamos a tratar de tocar, no podemos tocar todos los temas, no podemos hablar en plenitud del tema como tal, pero quiero por lo menos hablar de un tema palpable, no tanto de las cosas allá en el cielo, sino de las cosas que van a pasar ¿dónde? En nuestro entorno. Hay muchas teorías y muchas ideas que son más humanas que bíblicas. Yo quiero que nos dediquemos a ver qué exactamente dice la Biblia sobre algunos aspectos. Y hoy quiero que hablemos del último gobernante. El último gobernante aquí en la tierra, antes que venga ¿quién? Nuestro Señor. Históricamente nosotros los cristianos, los evangélicos lo hemos llamado el anticristo, ¿no? Lo que pasa es que ese término, recordemos que no existe un anticristo, sino muchos anticristos, y este sería entonces el último anticristo. Pero por eso prefiero hablar del último gobernante o el último anticristo que vamos a tener. Vamos a estar hablando un poco de eso. Sí les quiero decir que me agradó muchísimo saber que esta iglesia quiere hablar de ese tema. Saben que cuando ustedes van a Lucas 17 o Mateo 24, el Señor Jesús da algunas señales de los últimos tiempos y hace una comparación con el tiempo de Sodoma y Gomorra y el tiempo de ¿qué? De Noé. En ambos pasajes, sobre todo el de Lucas, hace una comparación bien detallada de esto. Cuando uno lee eso, se imagina que se va a aparecer la venida del Señor en esa época ¿con qué cosa? Lo asociamos casi siempre con el pecado, ¿verdad? Que el pecado va a estar al tope. Pero aunque eso es cierto por otro pasaje, no por ese, cuando Jesús usa esa comparación no se refiere al pecado. Se refiere que los últimos tiempos se van a parecer a la época de Sodoma y Gomorra y se van a parecer a la época de Noé. ¿En qué? En que la gente no está esperando al Señor. En que la gente va a estar como comprando, vendiendo, casándose, dándose en casamiento, haciendo negocios y ni pendiente de qué, de que la venida del Señor está próxima. Hoy día esa es una realidad aún en las iglesias. Hay iglesias que están hablando de miles de temas, menos de qué, de que el Señor viene pronto. Eso ha permeado tanto nuestro entorno que aún en nuestros cantos se nota. Los que tienen unos cuantos años de cristianos pueden recordar cómo era la letra de los cantos anteriormente. Cuán gloriosa sea la mañana, cuando Cristo venga, mansión gloriosa, cuando allá se pase lista, en una nube blanca, una cantidad de cosas. Hoy día la mayoría de los cantos, salvo una que otra excepción, porque gracias a Dios todavía hay algunos que recuerdan ese tema, es que sabroso es estar aquí, qué hermoso es tenerte, y no estoy diciendo que es malo, sino muestra qué cosa, en dónde está qué cosa, nuestro pensamiento, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que estamos más anhelando? En muchos casos, no es qué cosa, la venida del Señor. Hay un pasaje que quiero comenzar de las palabras de Jesús, que está también en Lucas. Lucas capítulo 12, versos 54 y 56, al 56, perdón. Dice, decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís,
agua viene. En criollo dice, si uno ve que el cielo está encapotado, dice, va a caer un palo de agua, ¿verdad? Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur de sí, hará calor. Y lo hace. Cuando vemos el cielo despejadito y ese sol ahí prendido, decimos, oye, hoy va a ser bastante calor. Palabra de Jesús. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. Yo quiero comenzar resaltando esto. A veces nos volvemos expertos en muchas cosas. Vemos alguna noticia y ya con ese pequeño destello de esa noticia ya proyectamos, miren, el dólar paralelo va a subir más mañana, va a bajar, la cola de gasolina va a estar grande mañana, o mejor es ir a tal hora. Nos volvemos expertos en miles de cosas, pero en entender lo que Dios está haciendo, a veces no lo hacemos. Vean que la palabra de Jesús es fuerte cuando dice, ¿qué cosa? Hipócrita. Algo que me duele de ver del pueblo de Dios es que Dios ha dicho que va a hacer algo y nosotros estamos esperando otra cosa. ¿Cómo es eso? Bueno, Él ha dicho que en Mateo 24 dice que cuando se acerque la fecha de su venida, van a haber cantidad de sucesos y eventos, ¿verdad? Y que va a ser similar a los dolores de parto. ¿Cómo son los dolores de parto? Mientras más se acerca el momento, los dolores van como incrementándose en intensidad, pero también en ¿qué? En frecuencia. ¿Por qué nosotros estamos esperando un tiempo mejor? Si creemos que la venida del Señor está cerca. A veces tenemos una expectativa de que no, mañana esto va a ser glorioso, no sé qué. ¿Y qué nos dijo el Señor? ¿Por qué esperamos algo distinto a lo que el Señor nos ha dicho que viene? Así que deberíamos estar preparados y pensando en lo que el Señor dice en su palabra al respecto. Bueno, hoy vamos a estar hablando en el tema del último gobernante. Y este tema quiero hacer como una lista de chequeo. ¿De dónde la lista de chequeo? Un ejemplo, en el Antiguo Testamento había muchas profecías de que iba a venir el Mesías, Jesús por primera vez, ¿cierto? Y habían varias señales para que lo pudiéramos reconocer. Los judíos se sabían de memoria casi todos esos textos. Pero cuando llegó el Señor, ¿cuántos lo esperaban? 2 personas, Ana y Simeón. ¿Y los demás qué pasó? Pero lo estaban esperando. Pero les sorprendió la venida de ¿quién? Del Mesías. Inclusive al día de hoy, muchos judíos todavía están esperando ¿qué cosa? Su primera venida. Pero en el Antiguo Testamento habían profecías que tenían señales. Una de ellas, un ejemplo, iban a ser ¿dónde? En Belén. Ahora, ¿todo el que nacía en Belén iba a ser Mesías? No, simplemente era una lista de chequeo. Había que cumplir varias. Si las cumplía todas, entonces ¿qué era? El Mesías. Pero también decía, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces algunos decían, bueno, por fin iban a ser en Belén o en Egipto. Pero otro texto decía que iba a ser ¿qué? Nazaret, de Nazaret. ¿Cómo era eso? ¿Por fin iban a ser dónde? No, pero lo que pasa es que él se crió en Nazaret y por eso lo llamaban, ahí viene el nazareno. Así como alguien que nace aquí se va a vivir a Maracaibo, ¿verdad? Cuando regresa, ¿cómo lo llaman? El maracucho, ¿verdad? Entonces parecía increíble, pero él iba cumpliendo con cada una de esas. Tenía que nacer de una virgen, iba a hacer una entrada triunfal a Jerusalén en un pollino, y así cantidad de profecías mencionadas de la persona de Jesús. ¿Cómo sabíamos que era el Mesías? Si usted agarraba todas ellas, iba marcando una por una. No todo el que nacía en Belén era Mesías, ¿verdad? No todos los que llamaban nazarenos eran Mesías. No todo el que se montaba en un pollino era Mesías, pero cuando tenía todas esas juntas, se convertía ¿qué? En el Mesías. Otra característica era que tenía que ser descendiente de David, el heredero al trono. Había muchos que fueron descendientes de David, pero solamente uno que además naciera en Belén, que además había estado en Egipto, que además estuviera en Nazaret, que además se montara en un pollino y que además fuera como un cordero al matadero. Y otras más profecías que aparecían de él. Al sumarlas todas, se podía afirmar que
Él es el Mesías. Bueno, igual aparece una lista de check-in, una lista de chequeo, para que podamos reconocer a quién, al último gobernante, o al último, ¿qué? Anticristo. Yo quiero que entendamos que hay muchas cosas que están pasando a nuestro alrededor y la iglesia no se está dando cuenta, porque no estamos pendientes de ello. El mandato del Señor es que estemos velando. Da la idea de ser como un vigilante, pendiente. Si a usted lo dejan solo aquí en este local, para que lo cuide, para que sea vigilante, ¿qué tiene que ver? ¿Por dónde va a entrar el ladrón? Por muchos lugares. Si usted cree que él va a entrar nada más por esa puerta y usted se sienta ahí mirando y resulta que le llega el ladrón por detrás. Tal vez usted tiene una idea de cómo va a ser la venida del Señor. Y está bien, pero usted tiene que considerar que hay otras posibilidades de cómo va a ser. Y por eso quiero que hoy veamos esta lista de chequeo, abriendo la mentalidad un poco, pensando que puede haber más de una forma en la que esa palabra se puede cumplir. Y en ese listado voy a mencionar 12 condiciones que debería tener ¿quién? Este último gobernante. Son 12 características, 12 que debe cumplir. Y cuando digo esto, si usted ve en una persona que tiene 2 o 3, ¿ya es el anticristo o el no? Ahora, si ya tiene 4, debería por lo menos ponerlo arriba de la mesa el nombre y hacer el seguimiento. Y si llega a 5, empiece a seguirlo por las redes, por todos lados. Si llega a 11, prepárese. Pero aún con 11 no diga qué es. ¿Por qué? Porque tiene que tener por lo menos 12. ¿Para qué? Para decir ser anticristo. En mi caso he tenido varios nombres en mente y han llegado a 4, a 5 y se mueren. Ese no era. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, lo importante es que estemos como velando. El Señor Jesús dijo, mire, que cuando yo venga no lo sorprenda. Bienaventurado el que cuando yo llegue lo encuentre trabajando, velando, pendiente de lo que está pasando. Jesús, hablando de ese tiempo, dijo que este hombre va a ser tan astuto que engañará de ser posible ¿a quién? A los escogidos. Así que ahí es lo importante de que no nos dejemos engañar. Porque si lo dijo Jesús es porque va a tener relación con nosotros de alguna manera. Entonces, el último gobernante, vamos a ver algunos textos. Vamos a comenzar con Daniel, capítulo 11, verso 37. Aquí está hablando de este último gobernante y dice una expresión: del Dios de sus padres no hará caso. ¿Cuál es la lista de check-in? Algo en relación a que al Dios de sus padres no va a hacer ¿qué? Caso. Muchos han interpretado esta expresión diciendo que él tiene... Ok, muchos han interpretado esa frase diciendo que él es judío. Y yo creo que esa es una buena alternativa. Pero tal vez no es la única para cumplir con ¿qué? La frase textual, ¿qué es lo que dice? Del Dios de sus padres no hará caso. Por decir algo, un presidente de acá de Latinoamérica, Bukele, que es bien famoso ahorita y apreciado y admirado por muchos, él es descendiente de ¿qué? Palestino, pero es cristiano evangélico. ¿Él cumple con ese requisito? De alguna manera sí, porque ¿cómo se llama? La religión de sus padres, él sigue ¿qué? Otra diferente. Yo lo que quiero es que abramos los ojos un poquito, nos quitemos las gríngulas que hemos tenido siempre y pendiente de la gente, porque de repente se cumple de una manera diferente. En el caso de Jesús, cuando vino la primera vez, era imposible que o nacía en Belén, o nacía en Egipto, o nacía en Nazaret. Pero resultó que él nació en Belén, se fue por un tiempo a Egipto, de allá regresó, pero se crió ¿dónde? En Nazaret. Entonces, de alguna manera cumplía las tres cosas, y cuando veíamos literalmente, decía que iba a nacer en Belén. De Egipto no decía que iba a nacer allá, decía que de allá lo iba a llamar.
Y en Nazaret tampoco decía que iban a nacer, a nacer allá, sino que lo iban a conocer como que si fuera de allá. Entonces tenemos que prestar atención literalmente qué dice la Biblia. Y entonces el número 1 de la lista de check-in es ¿qué cosa? Revisar el Dios de sus padres si es el mismo en el que él cree. Listo. Pasamos al 2 porque no tenemos mucho tiempo. Ahí mismo en ese versículo 3 dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Cuando leemos esa frase, ¿qué es lo primero que se nos ocurre? Homosexual, ¿cierto? Y así se ha enseñado por mucho tiempo y es muy probable que lo sea. Ahora, lo interesante es que con este nuevo movimiento, que ya tiene no sé cuántas siglas, porque LGBTQ+, y le van añadiendo cada día otra frase, hay muchas alternativas adicionales a esa, con la cual él puede cumplir ¿con qué? Con ese parámetro. Por decir algo, si el hombre le gusta es un muñeco, ¿cumple con ese requisito? Sí, el amor de las mujeres. Él prefiere ¿qué cosa? Un muñeco. Si al hombre le gusta es un animal. Si el hombre quiere casarse con un árbol, porque ha pasado en estos días alguien se casó con un árbol, no sé cómo es eso, pero lo que estoy diciendo es que hay muchas alternativas y a veces estamos pensando solamente ¿qué? En una. Ahora, en la lista de check-in tengo que colocar lo que la Biblia dice. ¿Y qué es lo que de la Biblia dice? Que no hará caso del amor de las mujeres. Punto. Ahora, ¿de qué manera? A veces el trabajo. La gente prefiere trabajar, el trabajo lo absorbe tanto que no le deja tener, ¿qué cosa? Una mujer al lado. Su pasión está para quién? Para el trabajo. Y de esa manera también cumple, ¿qué cosa? Ese requisito. Es muy probable también que sea homosexual. Bien, lo que quiero que pensemos lo que literalmente dice y cómo pueden haber 3, 4, 20, 30 alternativas que hagan cumplir eso. Ahora, lo que va a determinar que sea el último gobernante es que si usted le logra tener las 12 pendientes. Seguimos leyendo el Daniel 11, dice, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Básicamente lo que está diciendo que el Dios es el mismo. No va a ser, va a terminar despreciando ¿a quién? A cualquier Dios. Porque él va a estar pensando en el humanismo, en su misma persona como tal. Hoy día eso es muy natural en casi todos los gobernantes, eso es muy natural en los países desarrollados. Hay gente que dice ser religioso, pero solamente como folclore. Usted va de repente a Europa y qué sé yo, el matrimonio en la iglesia, sí, eso es muy bonito, es pintoresco, sabe el vestido, aquello, pero no creen en eso. Para ellos es lo mismo que usted sabe de Santa Claus, pues, que es bonito poner el muñequito, pero eso no existe, pues. Esa es la mentalidad de mucha gente hoy día. No necesariamente un ateo declarado, pero sí alguien que simplemente no cree en nada como tal. Ahora, llevamos 3 de 12. El resto está en Apocalipsis, capítulo 13, que dedica todo el pasaje a hablar específicamente de este personaje. Quiero mencionar que en Apocalipsis capítulo 13 habla, el título que le da es las bestias. Bestia 1 o la primera bestia, ¿verdad? Y después habla de qué? De una segunda bestia, que es la que tradicionalmente nosotros hemos llamado el falso profeta. Ellos dos hacen un binomio que van a andar juntos. La primera bestia son 12 características que nos faltan completar 9, ¿verdad? Y de la segunda hay 7. Si yo no logro descubrir el primero, tal vez si descubro el segundo, el amigo de ese es el último gobernante. Si él me da datos para la primera bestia y datos para quién, para la segunda. Y me dicen, y van a andar juntos. Si no descubro el primero, si descubro el primero, sé quién es el segundo. Pero si descubro el segundo, puedo también saber quién es el primero. Así que vamos a hacer la lista de chequeo para los dos. Seguimos entonces aquí en Apocalipsis 13. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. Recuerden que Apocalipsis está lleno de sentido figurado, simbolismo, muchas cosas que le podemos tratar de buscar significado a cada una de las cosas. Pero normalmente a veces cometemos errores
al hacer esa asignación, así que quiero limitarme a lo que literalmente dice, lo que la Biblia se afirma, lo que no es de interpretación, sino que literalmente está allí. ¿Ok? Entonces dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y aquí le quiero mencionar que el cuarto aspecto del Shekin es que él lleva en sí mismo un nombre que blasfemo. ¿Qué es un nombre blasfemo? Tiene que ver con algo de la persona que molesta ¿a quién? A Dios. Un ejemplo, si tiene un nombre que es solo de Dios y él lo usa, ¿se convierte ¿qué? En un impostor, ¿verdad? Pero hay muchos nombres, no necesariamente todo el que tiene un nombre así es el anticristo, pero el anticristo va a tener un nombre blasfemo. Hay muchos de los gobernantes actuales que tienen nombres que de alguna manera, un ejemplo, el presidente de Francia, Emmanuel. ¿Emmanuel qué significa? Es un nombre de Dios, pero para que sea el anticristo él ya de ahí tiene uno, pero usted tiene que buscarle ¿qué? 12. O por lo menos ver que va sumando. Si ve que 1, 2, 3, 4 y de repente 6, 8, va subiendo, préstele atención. ¿Por qué? Porque va en ascenso. Okay. Otros presidentes, un ejemplo, el anterior presidente de Brasil, Bolsonaro. ¿Ustedes saben el nombre completo de Bolsonaro? Jair Mesías Bolsonaro. Extraño, ¿verdad? Pero eso es muy común, que la gente le pongan ¿qué? Nombres de Dios. Y de repente no necesariamente eso, tal vez es un apodo. Como los César, que la palabra César significa soberano. Y en el Nuevo Testamento tanto Pablo le dice a Timoteo como Judas en su carta dice el único soberano. Si es único significa que no hay dos. ¿Entiendes? Entonces, puede ser, ¿cuál es la expresión? No tengo idea. Pero si usted ve a una persona que cuando se acerca a él o le hablan de él, es conocida por una frase, ¿verdad? Que usted sabe que es blasfema, puede que marcar en la lista de Shekin, bien sea por el apodo, por cómo es conocido o por su nombre propio. Lo que está diciendo que encima de él lleva ¿qué cosa? Un nombre blasfemo. No dice cuál nombre. Eso nos toca a nosotros estar pendientes para averiguarlo. Sigue diciendo, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como... Es bueno que vean el sentido figurado y la descripción en el Apocalipsis, cuando el autor dice, era semejante a, o como, no es que era un leopardo, era que él no hallaba cómo explicarlo. Y dice, oye, a mí se me parecía tal cosa, como caminaba, por lo rápido, por lo violento, por alguna característica, no necesariamente era la parte física, sino de repente su forma de ser. Entonces, él simplemente decía, parecido a cómo. ¿Okay? Entonces, no pensemos, aquí a veces tenemos una imagen de aquí de puros monstruos hablando, no, estamos hablando de una persona de carne y hueso, igualito a usted o a los que están sentados a su entorno. Y por eso es que a veces lo podemos tener y no nos damos cuenta. Y por eso es que Jesús dijo, y a muchos engañará. ¿Okay? Pero este hombre, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Aquí menciona que el dragón, que se refiere al diablo, le va a dar ¿qué cosa? Poder. Pero eso es espiritual, no se ve en lo físico. Así que vamos a hablar más adelante de eso, sino vamos a pensar en la lista de chequeos humana de las cosas que nosotros podemos ver y palpar acá. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Qué dice acá? Que va a sufrir una herida de muerte. Ahora, esa expresión en sentido figurado puede ser de muchas maneras. Hay gente que políticamente es derrotado y dice eso fue herido, más nunca se levanta. Un político después que es derrotado volver a levantarse, casi imposible. Pero hay otros que de repente pasa un momento de una acusación, algo puntual, y parece que desaparecen del escenario y de la noche a la mañana ¿qué? Reaparecen.
Nosotros mismos tuvimos un gobernante que fue depuesto por 2, 3 días y de repente, ¿qué pasó? Volvió a levantarse. Pero también puede significar literalmente una herida. Recientemente ha habido un gobernante que le rozó una bala, ¿verdad? Pero también, por decir algo, el presidente de Ucrania, Zelensky, ha sufrido una herida al ser atacada su nación. Y si llegase a ganar, cosa que humanamente es poco probable, una herida mortal y sobrevive a ella, le marcaría. Todavía no la marca, pero como todavía está en guerra, todavía no sabemos si la marcamos o no la marcamos. Si lo que quiero que veamos es que están pasando sucesos y de repente algunos de los que están allí, por lo menos Zelensky tiene 4, porque él también es judío, es varias cosas, y si llega a ganar la guerra se le suman 2. ¿Ok? Entonces deberíamos estar, ¿qué? Claro, de 6 a 12 todavía falta mucho. Si yo lo que quiero es que no afirmemos ni enseñemos nada, solamente el mandato del Señor es que pendiente, estemos que velando, sabiendo que no nos vaya a sorprender y sobre todo que no nos dejemos que engañar. ¿Okay? Entonces, una herida mortal. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando usted ve a alguien que le dan una herida mortal, política, emocional, literal, como sea, pero que usted lo interprete como una herida mortal, ese lo puede ¿qué? Marcar. Seguimos viendo otra. Dice como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Bueno, herida mortal y sana, porque si es herida mortal y se muere, ya se sabe que bórrelo de la lista porque se murió. Pero relacionado a la herida mortal, dice, y se maravilló toda la tierra en pos de ¿qué? De la bestia. Es decir, el hecho de sobrevivir a esa herida va a ser ganar la admiración de mucha gente. Un ejemplo, en el caso de Zelensky, ¿qué hizo que yo lo pusiera en mi lista de los varios que tengo allí observando desde toda mi vida? He tratado de estar pendiente de eso. Y fue que a los días del ataque, en la ONU se presentaron varios presidentes mostrando su admiración a la valentía de este hombre. Ya esa admiración ha ido menguando en algunos casos, pero me sorprendió cómo en una semana los líderes del mundo decían, wow, este hombre es increíble, cómo se enfrentó a un ejército más grande y de repente se ganó, ¿qué cosa? La herida le hizo ganar, ¿qué cosa? La admiración. Ese también es, ¿qué cosa? Un check-in. Claro, para ganar tiene que primero que ganar la guerra, ¿no? Pero solamente estoy dando ejemplos de modelos que pueden estar, de actores que están en medio nuestro, pero hay muchos otros que a veces ni sabemos que están. Sigue diciendo, después de la popularidad, las cestas tienen que ver con popularidad o admiración de la gente. La gente lo va a admirar. La gente, no crean que van a aceptar a la bestia 1 con cara de bestia. No, ese es un monstruo, no, es alguien agradable y elocuente que admira y dice, wow, este hombre sí sabe. Este hombre sí es valiente. Este hombre, esto es lo que estábamos, ¿qué cosa? Esperando. Esto es. Y engañará, de ser posible, a los escogidos. Seguimos leyendo. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? Miren la admiración de la gente. La gente va a decir, ¿quién es más inteligente? ¿Qué otro hombre más valiente que este? Miren la valentía de este hombre. Miren la sabiduría. De repente puede ser un milagro económico. Imagínense todo el mundo con un problema económico y alguien llega y da la solución. Miren, la solución es una moneda internacional. Y todo el mundo dice, wow, por fin alguien que usa la cabeza. Por fin alguien que piensa, por fin alguien honesto, por fin, usted le pone los IP, pero esa va a ser la aclamación de ¿qué? De la gente. El hecho que todo el mundo lo mire, cuidado. ¿Por qué? Porque engañará de ser posible aún a los escogidos. Dice, la gente dirá, ¿quién como la bestia? Pero no lo va a llamar bestia, ¿quién como fulano de tal? ¿Verdad? ¿Quién como esta persona? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y va a agarrar tanto poder que ¿quién se le va a enfrentar? También se le dio boca que hablaba grandes cosas. Y aquí yo quiero que entendamos, es una persona elocuente.
No es una persona de repente con problemas de comunicación, no es una persona que se sabe comunicar con la gente, que maneja masas, que tiene los medios de comunicación, que habla con propiedad y cuando habla la gente le presta atención, lo escucha. Una de las razones por la que Zelensky tiene otra es porque él era de los medios de comunicación, era un presentador conocido allá en su país y ha logrado la elocuencia en muchos lugares. Pero así como él, casi todos los gobernantes, casi todos los políticos, o por lo menos la mayoría de ellos, tienen esta característica. Porque para ganar los votos, ¿qué tienen que hacer? Convencer a la gente, entonces tienen que ser, como decimos, un pico de oro. Verás, que hable así, diga mentira, ¿no? Pero que convenza a la gente. ¿Okay? Entonces, esa es una característica. Alguien que hable muy elocuente es una de la lista del check-in. Y blasfemia. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Aquí yo quiero mencionar que a este hombre se le va a dar, ¿qué? Autoridad. Eso significa que no va a ser un don nadie. Va a ser una persona que está, ¿qué cosa? En un lugar reconocido. Eso hace pensar, mucha gente le viene haciendo seguimiento a ciertos puestos, el secretario general de la ONU, al presidente de la Unión Europea, esas organizaciones. Yo quiero que abramos un poquito la mente y pensemos no solamente en los que están en número 1, puede estar de número 2 y momentáneamente por alguna circunstancia, por un evento, va a recibir ¿qué cosa? Autoridad. Por dar un ejemplo reciente que yo sé que muchos conocen, y todos los conocen, este hombre llamado Tedros Adhanom Ghebreyesus, algo así se pronuncia, no tengo idea cómo se pronuncia, un hombre etíope. Todos los vimos. ¿Se acuerdan de él? Ya ni nos acordamos. Pero este hombre en un momento recibió tanto poder que a todos los que estamos aquí nos mandó a meter presos a nuestras casas en la pandemia. Ya saben de quién estamos hablando. Él no era el presidente de la ONU, no. Él era el de la OMS, el de la Organización Mundial de la Salud. Y él en un momento, por una crisis de ¿qué? De la salud, todo el mundo le dio ¿qué cosa? La autoridad a él. Y ni nos acordamos de su nombre, ¿verdad? Pero en un momento puntual, pero sí estaba en un lugar de autoridad. No era el número 1, pero estaba ¿qué? En un lugar de autoridad. Y en una de las jugadas que el mundo da, pasó de segundo a ¿qué? Hasta el presidente de la ONU, todo el mundo tenía que sujetarse a ¿qué? A lo que este hombre con su equipo decidiera. Entonces, por eso le digo, abramos un poquito más el compás y veamos un poco más allá de tan solo 2 o 3 cargos, porque puede estar en un segundo lugar, pero en un momento puntual, por alguna circunstancia, qué sé yo, un ataque nuclear, y pasa el de la parte nuclear, de salud pasa el de la OMS, o quién sabe qué otra. Si no tenemos la idea de cuál va a ser la forma. Lo que sí dice es que va a recibir ¿qué cosa? Autoridad. Entonces, tenemos ese otro en la lista de chequeo. Siguiendo la lista de chequeo, el pasaje dice, se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ahí va referido a un tiempo específico, no fue una autoridad eterna, así como el de la OMS tampoco, ya hoy no la tiene, ¿verdad? Pero por la crisis momentánea que se le dio. ¿Okay? Y abrió su boca en blasfemia contra Dios. No va a ser el primer gobernante que va a hablar en contra de Dios. Hay muchos gobernantes que con sus palabras han retado ¿a quién? A Dios. En nuestra misma nación hay frases que las vemos como célebres, pero son frases que retan a Dios. Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Eso es retar ¿a quién? A Dios. Así que este gobernante, que todavía no sabemos el nombre, una de las de aquí es que en sus palabras, ¿qué va a hacer? Blasfemar en contra de Dios. Seguimos en el pasaje. Para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos
y vencerlos. ¿Quiénes son los santos? Pueblo de Dios. Se le dio poder para hacer guerra a los santos y vencer. Esta misma expresión también aparece en el libro de Daniel. Así que en 2 ocasiones dice que este último hombre va a tener, ¿qué cosa? Se le va a dar autoridad momentánea. ¿Para qué? Para hacer guerra contra los santos. De alguna manera, este mundo está rechazando a la iglesia. Pero nosotros tenemos una expectativa de que la ciudad nos va a querer. Jesús dijo, mire, si esto me hicieron a mí, imagínense lo que van a hacer con ustedes. El Señor nos aseguró que al final de los tiempos vamos a tener, ¿qué cosa? Persecución. ¿Por qué usted está esperando otra cosa? Tal vez algunos dicen, no, Pastor José, no vuelva a traer este predicador para acá, porque no le gusta. Tal vez es posible, pero yo lo que quiero es que vea qué dice la Biblia. Por doquier lo que dice, que mientras más se acerque esa fecha, más seremos, ¿qué cosa? Señalados. Y la iglesia en sus reuniones así abiertas como están acá será dominada al punto, bueno, en China hay una iglesia, pero la iglesia verdadera está escondida en las catatumbas, porque la verdadera no puede, la que está reunida no habla exactamente la palabra de Dios. Entonces debemos ver que cuando eso empiece a ocurrir también va relacionado a ¿qué? A otra tilde que hará guerra ¿contra quién? Contra los cristianos. Lógicamente, si nuestro mensaje es contrario, un ejemplo, al programa de familia, y él dice que no gustará el amor de las mujeres, ya nuestro mensaje va a chocar y nos convierte en ¿qué cosa? Enemigos, como tal. Pero seguimos leyendo y vamos a saltar allí al verso 17. Para la 11ª característica, dice, vamos a leer desde el 16, dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Sobre esto se ha dicho un bojote de cosas y se ha inventado. En la pandemia me llamó un pastor, un colega, y dice, pastor, yo creo que la vacuna es la marca de la bestia. Y yo le dije, bueno, entonces vaya y que se la ponga en el brazo izquierdo. Claro, si es la marca de la bestia, te van a obligar a que sea en el derecho. Bueno, eso es lo que... Ahora, la razón de esta marca, y es el punto que es donde debemos meterle más en el ojo que en la forma en cómo va a ser la marca, está en el 17 que dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. El que tuviese ¿qué? La marca no iba a poder comprar y vender. Realmente el punto del check-in es que un control comercial. Pero si revisa el 17, no necesariamente todo el mundo va a ser marcado, porque ahí dice, tuviese la marca o el nombre de la bestia. Eso significa que es otra forma. Por tiempo se nos enseñó que iba a ser un sello, que nos iban a pegar así con tinta indeleble. Después se ha dicho que de repente es un chip, ¿cierto? Y es posible, no quite esa posibilidad. Si ustedes ven que nos andan sellando a todo el mundo, cuidado. Si le quieren a todo el mundo poner chip, cuidado. Pero lo que quiero que sepa es que pueden haber 1000 formas diferentes. Para que tengan una idea, si regresamos en el libro de Apocalipsis, al capítulo 9, el versículo 4, el capítulo 9 en el quinto a trompeta menciona una de las plagas que el Señor manda, y esa plaga se le dio una potestad y un poder como el del escorpión. El escorpión es una picada que duele muchísimo, pero no es mortal. Dice, y se le dio una autoridad para torturar a todos los seres humanos. Dice, no toquen ni los árboles ni las cosas, sino solamente ¿a quién? A los seres humanos, menos a los que tienen la marca de Dios en su frente. ¿Cuál es la marca de Dios en su frente? Yo no veo los sellos de aquí, no sé si es el reflector. El Espíritu Santo. Entonces no necesariamente es algo físico. ¿Están viendo esa comparación? Como nosotros somos sellados, tenemos la marca de Dios en nuestra frente.
Y cuando dice en su frente me recuerda el Salmo 1 cuando dice que el hombre justo, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y noche. En su cabeza, ¿qué es lo que tiene? La ley de Dios. Donde está tu pensamiento, ahí está tu tesoro. Si tú estás pensando puro en los reales, ese es tu Dios. Si estás pensando puro en un líder político, ese es tu Dios. Si de lo que habla es puro de eso, eso es tu Dios. Ahora, si hablas de la palabra de Dios y permanentemente, ese es. Entonces, por analogía, cuando volvemos a Apocalipsis 13 y dice, la marca no necesariamente es un sellito. No lo descarte, déjelo como una alternativa. Si nos están poniendo sellos, cuidado. Pero lo que está diciendo es que la gente va a tener una marca que lo identifica o su nombre encima. Y esa marca va a limitar, ¿qué cosa? El comercio. Puede ser un carné, una cédula, un chip, un sellito, o cualquier cosa que nueva que inventen, un brazalete, quién sabe. Pero más que en el detalle, es la función que va a tener, ¿qué cosa? Esa marca. Y esa es la 11ª. Y termina el verso 17. Tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. El número de su nombre lo dice más adelante, 666. Y la última característica, en la cultura judía, los números son usados con mucha simbología. El 3 para la Trinidad, el 7 para la perfección completo. Pero el 6 se usa para hablar ¿de qué? De hombre. Y lo que está diciendo, esa marca tiene que ver con el hombre, con el hombre y con el hombre. Eso no viene de Dios. Eso es un invento ¿de quién? Del hombre. Así que cualquier cosa que el hombre invente, que pueda estar en su mente y en lo que hace. Porque la mano derecha también puede representar ¿qué cosa? Lo que hace. Cuidado con eso. Ahora, estamos viendo hasta ahora 12 características que sería la lista de check-in. Si usted ve a algún gobernante con esas 12, o con 10, o con 5, hágale seguimiento. Ahora, si no logra avanzar eso, podemos revisar rápidamente el falso profeta. Ya el tiempo pasó volando, ya vi que el tiempo casi se me acaba. Voy a ver nada más algunos detalles rápidos de la segunda bestia. El versículo 11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Una característica de él es que va a ser un cordero. Es decir, va a tener su apariencia es ¿de qué? De bondad, de bueno. Va a ser conocido por la gente como alguien que bueno. El falso profeta, mire, la Biblia, tanto Pedro como Juan dice, ¿dónde vamos a buscar los falsos profetas? Allá en el mundo. En la iglesia. Y usted está echando ojo en la iglesia. De repente está sentado al lado suyo. Pero nosotros estamos viendo puro para afuera. Entonces, lo que me está diciendo, cuidado, echen ojo para afuera y echen ojo para adentro. El que descubra primero, encuentro al compañero. Si descubro a la bestia 1, encuentro quién es la bestia 2. Si descubro a la bestia 2, y quién es el amigo, tal, esa es la bestia 1. Pero es apariencia de cordero. Pero dice, el check-in de él comienza con apariencia de cordero, pero que habla palabras como dragón. Es decir, habla con voz fuerte, con firmeza, con seguridad, con voz de mando. No titubeando, ay hermanito, yo creo. No, Dios ha dicho, haga esto con firmeza. Palabras, es un cordero, pero habla como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Lo que está diciendo, va a ser equipo ¿con quién? Con el primero. Es un binomio, un grupito, van a estar juntos el uno y el otro, y esa es la tercera característica. Va a trabajar en conjunto ¿con quién? Con este otro, que este tal vez es un religioso, pero el anterior es ¿qué? Un político. O quién sabe en qué otra función, pues es decir, pero este se refiere a alguien interno. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren la primera bestia. Es decir, aparte de ser equipo con la bestia, va a ser promotor ¿de quién? De la bestia. Él se va a parar de repente al pueblo cristiano y a los conocidos, a sus seguidores, y les va a decir, yo quiero presentarle a este es mi amigo.
yo quiero que lo apoye. Él es buena gente. Usted de repente a ese no le cree, pero a este que sí le cree, le va a hacer caso. ¿Y engañará de ser posible a quién? A los escogidos. Claro, porque si viene uno de afuera a convencer a usted, usted lo rechaza de una vez. Pero si es uno de nosotros que nos dice, mire, este hombre es bueno, ¿qué ocurre? Debe ser, si fulano lo dice, debe ser ¿qué? Bueno, cuidado con eso. ¿Ok? Dice, y hará que los adoren a la primera bestia, cuya herida fue mortal, fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Está diciendo, este es un hombre que hace milagros, un hombre de iglesia, un hombre que pone sus manos y hace cosas impresionantes. Recordemos a la frase de Jesús cuando le dijeron, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos aquello. Y él le dice, ¿qué? Nunca os conocí. No sé quién eres. Ok, el hecho de una cosa no significa ¿qué? La otra. Y dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de ¿qué? De la bestia. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Cuando uno lee esta frase, y por los años que a esta frase se ha leído, a veces lo único que uno se imagina es lo que a veces ve en unas de esas películas, ¿verdad?, de egipcia, que está una estatua de piedra y de repente se empieza a mover, ¿no? Pero hoy día empiezan a existir términos diferentes que pueden aplicar también para este check-in. Un ejemplo, cuando se habla de la imagen corporativa, todos los políticos buscan una persona que le maneje ¿qué cosa? Su imagen. Inclusive hay hasta pastores que tienen un equipo que le ayudan a mantener ¿qué? Su imagen, le dicen hasta qué vestir y a veces hasta qué predicar. En los especialistas de marketing, y eso lo llaman branding, ¿verdad? Que es aquel especialista en levantar la imagen. Y hay equipos que literalmente le dan vida a la imagen de alguien. Casi todos los políticos buscan un equipo ¿para qué? Para que le dé vida a ¿qué cosa? Su imagen. Eso quiere decir que no estoy diciendo que esta es la única forma de que se cumpla, estoy diciendo que esta es una segunda forma de que se cumpla. ¿Cómo? Darle vida. No necesariamente es una estatua que va a empezar a caminar, sino que este segundo pues, es alguien que tiene la forma, los medios de impulsar ¿qué cosa? La imagen de la primera bestia. Por dar un ejemplo hipotético, y así como él pueden haber muchos, Elon Musk, él maneja un poder muy fuerte comunicacional, ¿verdad? Es el dueño de lo que era anteriormente Twitter, ahora X y otras cosas, y él de paso es conocido como un filántropo, un hombre de bien, un hombre que le gusta dar dinero, como una persona buena y honesta. Así es conocido. Fácilmente él puede levantar la imagen ¿de quién? De alguien. No estoy diciendo que sea, ahí nada más marcaría 2 de 12, pero lo que estoy diciendo es que abramos nuestros ojos y estamos pendientes que en nuestras narices están pasando cosas y no nos damos cuenta de lo que está aconteciendo. Entonces vemos aquí, este es un hombre, vamos a ponerle un término evangélico, de gran unción, ¿verdad? Que hace milagros. No, ese es un varón de una unción, ¿verdad? Cuidado. Eso simplemente para que lo entendamos en nuestros propios términos. Y sigue diciendo, se le permitió infundir aliento a la imagen de bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo lo que no le adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese así hincapié en aquello. La intención de él es ¿qué cosa? Engañar. Entonces, este falso profeta, su característica es que parece cordero, habla como dragón, es equipo con la bestia, es promotor de la bestia, tiene una gran unción, es engañador, porque dice que engañaba, y termina ¿qué? Dándole aliento o levantando ¿qué cosa? La imagen. Cualquiera de los dos que usted descubra, pendiente de eso. Ahora, para ir terminando, yo quiero recordar que estos temas a veces tenemos que hablarlo más, pero el mundo también tiene que saber qué es lo que le espera si se va tras uno de ellos.
En Apocalipsis 20, y con esto termino el último pasaje, Apocalipsis capítulo 20 del 11 en adelante, describe el último momento de los seres humanos, cuando tengamos que rendir cuenta, ¿qué? Delante de Dios. Está establecido para todos los hombres, para todos, los creyentes, los no creyentes. ¿Que mueran cuántas veces? Y después de eso, ¿qué nos espera? Tendremos que ir al juicio. Primero Juan dice, eso a nosotros no nos preocupa. ¿Por qué? Porque yo sé que el que está ahí me ama, me quiere, y su amor me quita todo temor. Así que no nos asusta. Pero resulta que ese va a ser el momento más terrible que puede existir. Y si vamos a este pasaje, describe el momento, dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y esta es una figura literaria un poco extraña, ¿no? Porque ciertamente la tierra y el cielo fueron destruidos, pero está diciendo que ellas huyeron. Sí, básicamente lo que está diciendo, que en el momento que Dios va a pedir cuenta con la gente, la tierra dijo, yo no quiero estar aquí. Yo me voy a comprar querosén mientras ustedes dos hablan. Y se fue de ahí. Básicamente es la expresión que aparece allí. ¿Ven? La tierra y el cielo, ¿qué? Huyeron. Lógicamente es en sentido figurado, pero lo que está diciendo que ¿dónde vamos a estar parados nosotros? La tierra no va a estar. ¿Dónde me voy a esconder? Me voy a esconder detrás de esta tarima que nadie me vea. No va a estar. Me voy en aquel arbolito, se fue. En una columna, no hay columna. No hay dónde esconderse. El cielo y la tierra, ¿qué? Escaparon. Huyeron. Y ningún lugar se encontró para ellos. Sí, ya no hay dónde meternos. Solamente queda, ¿qué? El Señor de frente. El trono y los seres humanos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. ¿Solo los adultos van a estar ahí? Los pequeños también. Es bueno reflexionar en qué momento el pequeño sabe la diferencia entre lo bueno y lo malo y es consciente. Cada uno tiene su propiedad, pero a veces no, eso está muy chiquito, ese es salvo, ese de los tales el reino de los cielos. Sí, los niños es salvo, pero si él ya sabe lo que es bueno y es malo, ya está en capacidad de tomar la decisión de ¿qué? De aceptar a Jesús. Así que aproveche, si tiene hijos pequeños, nietos, sobrinos, y en la iglesia prediquémosles también y que ellos tomen su decisión de conocer al Señor. Grandes y pequeños, de pie ante Dios. De pie, ¿sobre qué está parado ellos? No hay nada. Realmente la expresión allí no es de pie, es estirado. Imagínense que usted está allá y el Señor le hace así y se lo trae parado. Viene parado, pero ¿sobre qué? No, usted es lo que viene jalado. Así. Y lo trae. Vamos a empezar con usted. Expediente número 3.800.000, full Pedrito Pérez. Vamos a ver qué es. Y ahí comienza el juicio. ¿Para quién? Para Pedrito Pérez. Y los que están allá atrás temblando. Termina el otro y viene el otro y lo agarra así. Estirado. Parado, pero parado ¿sobre qué? Nada. No hay dónde esconderse. Tampoco, aunque no quiera, es que me jalan, me van a traer aquí. Y esa es la expresión que aparece allí. Y de repente describe, de este lado del trono había una ruma de libros. Una ruma de libros allí. ¿Que son los libros de qué? De las obras. Ahí está anotado todo lo que usted ha hecho. Es un expediente personal, donde le anotan todo lo bueno y lo malo. Las tremenduras, muchachos, ahí se lo anotaron. No, eso ni mi mamá lo sabe, pero ahí se lo anotaron. Todo está anotado ahí. Bueno y malo. Pero dice que de este lado, dice diciendo, y los libros fueron abiertos y otro libro. De este lado hay otro libro. ¿Cuál libro? El libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos, ¿por qué? Por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Por este libro es que vamos a ser juzgados. Y según estos libros, ¿quién es inocente? Nadie. Porque ¿quién tiene la página de lo malo en blanco? Aunque sea una mentirita en blanca, que dijimos de chiquito. Un cumpleaños, una torta, y de repente vemos esa torta provocada y le metimos el dedo y hicimos así y nos las comimos. ¿Quién le metió el dedo? Yo no fui, pero tenemos toda la cara de... Y esa no las anotaron. Y la ley de Dios establece, el que se lo anoten aquí, el alma que pecare, esa morirá. ¿Cuántos necesita? ¿Cuántos pecados? Uno solo. Pequeñito, pequeñito para nosotros. Pero para Dios es ¿qué? Una falta.
La Biblia dice, por cuanto todos pecamos, estamos ¿qué? Separados de Dios. Y no hay justo ni siquiera uno. Por esa, con la lectura de esos libros, nadie puede ser salvo. Pero después que sigue diciendo el texto, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Pero determina el último texto algo impresionante, que con los que fueron juzgados todos estábamos embromados, pero después buscaron otra lista y dice que el que no estaba en esa lista también fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. ¿Qué va a pasar con la persona que llegue a ese lugar y su nombre no está escrito en ese libro? El libro de la vida. Dicho de otra manera, ese es el registro civil de los ciudadanos celestiales. Es el registro civil de los hijos de Dios. Quien no sea hijo de Dios será lanzado ¿qué? Al lago de fuego. De repente la gente dice, no hay problema porque todos somos hijos de Dios. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que todos somos creación de Dios. Todos hemos hecho por Dios, pero que le dio el privilegio de ser hijos solamente a los que cumplan dos condiciones. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le reciban y a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Las dos condiciones, una es creer. Usted tiene que creer en Dios. ¿Para qué? Para ser salvo. Pero son dos condiciones. Cumple con una y no es salvo. Usted cree en Dios, Santiago 2:19 dice, crees en Dios, bien hace. Los demonios también creen. Y tiemblan, pero no le hacen caso. Entonces tiene que ver creer y aceptarlo como Señor. Aceptarlo como Señor significa que Él manda y yo obedezco. Aceptarlo como Señor es hacerle caso. El que me ama guarda mis mandamientos. Realmente aceptarlo significa tomar una decisión. Que a partir de este momento, Él es mi jefe. Él es mi Dios. ¿Y a Él voy a qué? A obedecer. Toda persona que tiene estas dos condiciones, el Señor le da el privilegio de ser ¿qué cosa? Hijo de Dios. Y como hijo de Dios, heredero. Y como hijo y heredero, va a estar en la lista del libro de la vida. Los discípulos en un momento salieron a predicar y el Señor les llenó de poder y de milagros y regresaron contentos. Y el Señor le dijo, no se alegren de eso, eso es una pequeñez. Alégrense de que sus nombres estén ¿dónde? En ese libro. Que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Si hay alguna persona aquí que todavía no está seguro si su nombre está, ¿cómo saberlo? Sencillo. Si te mueres hoy, ¿a dónde vas? No sabes, no está tu nombre escrito. Así de sencillo. Porque cuando somos ciudadanos, cuando lo hemos aceptado, creemos en lo que Él dijo y Él dijo que me iba a salvar y lo creo y soy salvo. Pero si tienes dudas, hoy es un buen momento para para aceptar a Jesús como Señor de tu vida. Tienes que creer en su promesa, creer cuando Él dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice, si te vas para allá, yo te saco, yo te resucito. Si tú crees en Dios, crees en su promesa, crees que Jesús vino a pagar el precio de mi deuda, a pagar por las culpas que estaban en estos libros, de mis errores. Si usted lo cree, pero está dispuesto a tomar la decisión hoy de que Él sea tu Señor a partir de este momento, hoy es un buen momento para hacerlo. ¿Cómo lo haces? Tienes que decírselo a Él. No es unas palabras mágicas. ¿Se lo dices a quién? A Él. Y Él dice, bienvenido, te acepto y de una vez te anota. Si no sabes cómo hacerlo, bueno, yo voy a hacer una oración de ejemplo para que tú la puedas repetir. ¿Pero a quién se la vas a decir? ¿Al de al lado? No. A mí tampoco, porque yo no soy el que salva. ¿A quién se lo vas a decir? Al que tiene poder para salvarnos. Así que allí donde estamos, vamos a cerrar nuestros ojos.
Si quieres ser hijo de Dios, dile al Señor: Padre Celestial, yo creo en ti. Creo en tu gran amor. Creo que mandaste a tu Hijo a morir en mi lugar. En esta mañana te invito a entrar a mi vida para que tomes control de ella. Y te acepto como Señor de mi vida. Me comprometo a amarte, a obedecerte y a seguirte. Gracias por salvarme. Gracias por el privilegio de ahora ser tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quise hacer una pregunta. Y antes que usted responda o levante su mano, quiero recordar una frase de Jesús que dijo: el que se avergüence de mí allá en la tierra, me avergonzaré de él allá. Quien me niegue allá, cuando llegue allá, lo negaré. Y ese no es hijo mío. Es importante que reflexionando en eso, quisiera preguntar si hay alguna persona que por primera vez hoy tomó la decisión de aceptar a Jesús como Señor de tu vida. Si hiciste eso, me gustaría que levantaras tu mano en señal de haber aceptado a Jesús hoy como Señor de tu vida. ¿Hay alguna persona que ha tomado esta decisión hoy? ¿Que le ha dicho a Dios? Dios te bendiga. Una hermana allá. ¿Alguien más? Yo les voy a pedir que pase adelante, vamos a orar por ellos. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, en el cielo hay ¿qué? Una gran fiesta. Hay una celebración. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que nos das a nosotros de ver nacer a dos hijos tuyos hoy acá. Queremos bendecir a estos hermanos, Señor. Queremos pedirte que les ayudes, les des fortaleza para soportar toda tentación, salir adelante en medio de las tribulaciones, sabiendo que tú estás a su lado. Y que a partir de este momento ellos puedan decir confiadamente que el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Señor, bendícelos de una manera especial. Gracias por haber traído el mayor milagro que puede ocurrir en la vida del ser humano, que es ser salvo, que es recibirte a ti como Señor de nuestras vidas. Y en este momento ellos han recibido el sello de tu presencia. Tú dices que cuando creemos en ti, somos sellados con el Espíritu Santo. Y esa es la garantía de que somos salvos. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.